El Chevrolet Bolt fue un vehículo eléctrico híbrido enchufable, en inglés, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, desarrollado por General Motors o GM, reconocido como uno de los pioneros en demostrar que era posible combinar autonomía eléctrica real con un motor de combustión interna de respaldo. Su historia, que va desde un concepto presentado en 2007 hasta su descontinuación en 2019, refleja tanto los avances tecnológicos en baterías de iones de litio como los retos comerciales que enfrentó la industria automotriz en su transición hacia la electrificación. Este informe repasa el contexto histórico del lanzamiento del Bolt, su tecnología de batería, su convivencia con otros carros verdes de la época y la aceptación que tuvo a nivel mundial, incluyendo un breve vistazo a su presencia en Latinoamérica. El Bolt nació como concepto en el Salón del Automóvil de Detroit en diciembre de 2007, bajo el proyecto interno de GM conocido como eFlex. Un año después, en 2008, la compañía aprobó formalmente su producción, pero el desarrollo se vio afectado por la crisis financiera que llevó a GM a declararse en bancarrota en 2009. A pesar de este difícil panorama económico, GM sostuvo el proyecto. En junio de 2008 confirmó el desarrollo de la versión definitiva y en enero de 2009, coincidiendo con el centenario de la empresa, presentó el modelo listo para producción. Finalmente, el 11 de noviembre de 2010, arrancó el ensamblaje en serie en la planta de Detroit Hamtramck y las primeras entregas a clientes se realizaron en diciembre de ese mismo año en Estados Unidos. GM invirtió cerca de $1,2 mil millones estadounidenses en el desarrollo del Bolt, apostando a que la innovación tecnológica sería clave para su recuperación tras el rescate financiero recibido del gobierno estadounidense. Posteriormente, el Bolt llegó a Canadá a finales de 2011 y a Europa en 2012, comercializado bajo las marcas Opel Ampera y Vauxhall Ampera. El Bolt llegó al mercado en un momento en que la industria automotriz venía impulsando distintas tecnologías verdes, cada una con su propio enfoque de batería, precio y alcance geográfico. El Toyota Prius, introducido en Japón en 1997 y de forma mundial en el año 2000, era ya el híbrido convencional más vendido de la historia. Utilizaba una batería de níquel hidruro metálico de apenas 1,3 kWh, sin autonomía eléctrica significativa, y tenía un precio inicial de entre $20,000 y $25,000, lo que lo convertía en una opción mucho más accesible que el Bolt. Su comercialización fue prácticamente global desde el inicio. En 2012, Toyota respondió a la tendencia de los enchufables con el Prius Plug-in Hybrid, que incorporaba una batería de iones de litio de 8,8 kWh y unas 25 millas o lo que es lo mismo, unos 40 kilómetros de autonomía eléctrica. Ya hemos hablado anteriormente de la historia del Toyota Prius. Voy a dejar el enlace por aquí en una tarjetita para que puedan ir a verlo. Por su parte, el Nissan Leaf, lanzado en diciembre de 2010 en Estados Unidos, Japón y Europa de forma casi simultánea al Bolt. Fue el primer vehículo 100% eléctrico de producción masiva de la era moderna. Su batería de 24 kWh le daba una autonomía certificada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, de unos 117 kilómetros. Y su precio base rondaba los $32,780 antes de incentivos fiscales, es decir, un rango de precios similar al del Bolt, pero con una propuesta puramente eléctrica, sin motor de respaldo a gasolina. También hemos hablado del Nissan Leaf.
Les dejo la tarjetita y los invito a conocer su historia. En el segmento deportivo y de lujo, Tesla ofrecía dos alternativas eléctricas mucho más costosas. El Tesla Roadster, comercializado desde 2008 sobre un chasis Lotus, montaba una batería de iones de litio de 53 kWh que le permitía recorrer unos 394 kilómetros, aunque a un precio de $98,000, muy por encima del Volt. Ya en 2012 debutó el Tesla Model S, con versiones de batería que iban de 60 kWh, autonomía EPA de unos 335 kilómetros, hasta 85 kWh, unos 426 kilómetros, a precios de entre $70,000 y $80,000 según la configuración. Tanto el Roadster como el Model S se comercializaron inicialmente en mercados selectos de Norteamérica y Europa, apuntando a un público de alto poder adquisitivo, muy distinto al comprador promedio del Volt o del Leaf. En este contexto, el Volt se posicionó como una alternativa intermedia. Su batería, de menor capacidad que la del Leaf o los Tesla, resultaba suficiente para su función híbrida, ya que el vehículo no dependía únicamente de la carga eléctrica para completar un viaje largo. Su precio base cercano a los $40,000 lo ubicaba por encima del Prius y en un rango similar al del Leaf, pero muy por debajo de los modelos Tesla, mientras que su comercialización se concentró principalmente en Estados Unidos, con una expansión posterior, aunque limitada, hacia Canadá y Europa. El corazón tecnológico del Volt fue el sistema de propulsión Voltec, desarrollado por GM. Su motor eléctrico principal entregaba 111 kilovatios, equivalentes a unos 149 caballos de fuerza, alimentado por una batería de iones de litio con forma en T, ubicada entre los asientos traseros y debajo del piso del vehículo. En la primera generación, 2011 a 2015, la capacidad nominal total de la batería era de aproximadamente 16 kilovatios hora, de los cuales unos 10,5 kilovatios hora eran realmente utilizables. Esta batería fue fabricada por la surcoreana LG Chem, empleando química de níquel, manganeso, cobalto, y estaba compuesta por 288 celdas prismáticas agrupadas en 9 módulos, con un peso total cercano a los 197 kilogramos y un voltaje nominal de 360 voltios. Para proteger este componente tan costoso, GM incorporó un sistema de gestión térmica líquida activa, heredado de la experiencia adquirida con el vehículo eléctrico EV1 de la propia compañía. Un circuito de refrigeración propio hacía circular líquido refrigerante sobre placas de aluminio con aletas, en contacto con cada celda, y el sistema era capaz tanto de enfriar como de calentar la batería según fuera necesario, manteniéndola dentro de un rango de apenas 2 grados Celsius, alrededor de su temperatura ideal de funcionamiento. Gracias a esta gestión térmica y a algoritmos de carga adaptativos que evitaban cargar o descargar la batería al 100% de su capacidad física, el Volt logró una garantía de 8 años o 160,000 kilómetros para su batería, con niveles de degradación menores al promedio observado en otros vehículos eléctricos de la época. A finales de 2015 se introdujo la segunda generación del Volt, modelos 2016 a 2019, que incorporó una batería ampliada a 18,4 kilovatios hora de capacidad nominal, unos 14,5 kilovatios hora utilizables, gracias a celdas un 50% más densas energéticamente, también suministradas por LG. Esto permitió aumentar la autonomía en modo eléctrico puro de unos 61 a 64 kilómetros a cerca de 85 kilómetros. En su funcionamiento híbrido, una vez agotada la carga de la batería, un motor de gasolina de 1,4 litros actuaba como generador para extender el rango total del vehículo hasta unos 560 kilómetros, una cifra considerablemente mayor que la autonomía máxima de un Tesla Model S con su batería de 85 kilovatios hora.
Desde su lanzamiento, el Bolt acaparó una atención mediática muy positiva y obtuvo importantes reconocimientos de la industria. Fue nombrado Car of the Year 2011 por la revista Motor Trend, Automobile of the Year por Automobile Magazine y Green Car of the Year en 2011, además de haber sido señalado como el auto verde del año de esa temporada. Estos premios no fueron un simple detalle honorífico. Representaron una validación técnica clave en un momento en que gran parte del público y de la industria dudaba de la viabilidad comercial de los vehículos electrificados. Al demostrar que un vehículo eléctrico híbrido enchufable podía ofrecer una experiencia de manejo suave, silenciosa y confiable, respaldada por avances reales en la gestión de baterías de litio, el Bolt contribuyó a cambiar la percepción del consumidor y de los propios fabricantes sobre la electrificación. Este reconocimiento técnico, sumado al aprendizaje que GM obtuvo en la gestión térmica de baterías, el diseño del tren motriz Volte y los algoritmos de carga adaptativa, sentó las bases para el desarrollo de modelos posteriores como el Chevrolet Bolt EV y el Cadillac ELR, así como para la estrategia de electrificación más amplia de la compañía, incluyendo modelos más recientes como el Cadillac Lyriq. En ese sentido, aunque el Bolt no fue un éxito comercial masivo, su influencia técnica y su papel como vehículo de demostración ante consumidores y concesionarios ayudaron a preparar el terreno para la adopción masiva de vehículos eléctricos que se ha acelerado en los años posteriores a nivel mundial. A pesar de los premios recibidos, la aceptación comercial del Bolt fue más bien limitada. Para finales de 2018, las ventas globales acumuladas de la familia Bolt Ampera rondaban las 151,000 unidades, lo que de todas formas lo convirtió en el vehículo eléctrico híbrido enchufable más vendido del mundo hasta ese momento. Estados Unidos fue por mucho su mercado principal. Se vendieron cerca de 58,000 unidades hasta marzo de 2014 y unas 40,000 adicionales entre 2014 y 2018, para un total cercano a las 100,000 unidades en ese país. Canadá sumó unas 6,000 unidades adicionales y Europa, a través de las versiones Opel y Vauxhall Ampera, alcanzó cerca de 8,000 unidades para el año 2012. Las ventas anuales en Estados Unidos reflejan bien esta desaceleración. De unas 8,000 unidades en 2011 se pasó a solo 13,500 en 2012. Una cifra muy por debajo de las 40,000 unidades que GM había proyectado originalmente. Esto obligó a la compañía a ofrecer arrendamientos muy rebajados, de unos $199 mensuales, para reactivar la demanda e incluso llevó a paradas temporales de producción a finales de 2012. Los altos costos de fabricación y el precio base cercano a los $40,000, sumados a la creciente competencia de otros carros verdes, limitaron su adopción masiva, a pesar de que no se registraron incidentes graves de seguridad relacionados con la batería, más allá de un par de campañas de recall menores relacionadas con el software de balanceo de celdas en 2013 y ajustes de componentes eléctricos en 2012. En Latinoamérica, la presencia oficial del Bolt fue prácticamente inexistente, ya que los principales esfuerzos de comercialización de GM se concentraron en Norteamérica y Europa. México recibió la segunda generación del Bolt hacia finales de 2016, como parte de un análisis conjunto entre GM y GE para entender su uso en mercados emergentes, aunque no existen datos públicos de ventas anuales en ese país, que probablemente se limitaron a unos pocos centenares de unidades. En otros países de la región, como Brasil, Chile o Argentina, el Bolt nunca se comercializó oficialmente, por lo que cualquier unidad presente allí llegó por importación directa de particulares. El caso de Costa Rica es todavía más particular. No existen registros de importación oficial del Bolt, en parte porque GM y Opel ya habían salido del mercado costarricense antes del lanzamiento global del modelo, de manera que su única vía de ingreso posible habría sido a través de importadores independientes
sin que se tengan cifras disponibles al respecto. En su momento, la prensa especializada costarricense hacía referencia a modelos híbridos como el Toyota Prius y a algunos eléctricos como el Nissan Leaf entre las novedades ecológicas del mercado local. Pero no se reportaron notas oficiales sobre la llegada del Bolt a concesionarios del país. El Chevrolet Bolt representa un caso emblemático dentro de la historia reciente de la industria automotriz. Un vehículo que, aunque no logró un éxito comercial masivo inmediato debido a su alto precio y a la complejidad de su tecnología, sí consiguió demostrar de forma contundente que la movilidad enchufable era técnicamente viable y confiable. Su sistema Voltec, su innovadora gestión térmica de batería y los múltiples reconocimientos obtenidos, como los títulos de Car of the Year y Green Car of the Year en 2011, le dieron una validación técnica que trascendió sus cifras de ventas, conviviendo con otros carros verdes de la época como el Toyota Prius, el Nissan Leaf y los distintos modelos de Tesla, cada uno con su propia propuesta de batería, precio y mercado. El Bolt ocupó un lugar intermedio y particular, al ofrecer autonomía eléctrica sin la ansiedad de rango propia de un EV puro. Aunque su presencia en Latinoamérica y particularmente en Costa Rica fue prácticamente nula, su legado tecnológico terminó influyendo directamente en el desarrollo de modelos posteriores de GM, como el Bolt EV y el Cadillac Lyriq, consolidándolo como uno de los precursores del camino hacia la electrificación masiva del automóvil a nivel mundial.